¿Qué harías si tus hijas salieran a una fiesta y nunca volvieran? ¿Y si el país entero viera sus rostros cada día, pero aún así nadie pudiera salvarlas? Este no es solo un caso, es una herida abierta. Esto es Alcácer. Hoy vamos a hablar sobre el caso que conmocionó a España. Noviembre de 1992. España vivía entre los ecos de la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona y una aparente calma democrática. Pero en una pequeña localidad de Valencia, 3 adolescentes de 14 y 15 años salían de sus casas sin saber que no volverían jamás. Sus nombres: Miriam García, Toni Gómez y Desiré Hernández. Eran amigas inseparables. Vivían en el barrio de San Miguel, en Alcácer. Aquella tarde iban a una discoteca en la vecina localidad de Picassent. Iban a ir en autobús, o al menos eso dijeron. Eran las 19:30 de la tarde, un viernes cualquiera, pero ese viernes nunca terminó. Lo que sigue es una historia de desaparición, horror, confusión, negligencia y miedo. Un caso que marcó un antes y un después en la crónica negra de España. Un crimen brutal, una investigación cuestionada y unas preguntas que siguen sin respuesta 30 años después. Viernes 13 de noviembre de 1992. Toni, Miriam y Desiré se arreglaban en casa como cualquier adolescente de su edad. Risas, espejos, miedos adolescentes, ilusiones, planes. Querían ir a una discoteca llamada Couleur, en Picassent, a unos 8 kilómetros de Alcácer, pero no había servicio de autobús directo a esa hora. Sabían que no era fácil llegar, pero no era la primera vez que improvisaban. Después de mucho insistir, las 3 lograron el permiso de sus padres para salir. Eran responsables, buenas estudiantes, sin problemas. No había motivos para sospechar nada. Se dirigieron juntas al cruce de la carretera para intentar hacer autostop. Una decisión, un instante, una tragedia en marcha. Un testigo vio cómo las 3 chicas subían a un vehículo blanco, un Opel Corsa. Dentro 2 hombres, uno mayor con barba, el otro más joven. Aquel coche arrancó y nunca más se supo de ellas. Horas más tarde, al ver que no regresaban, las familias comenzaron la pesadilla. Primero llamadas, luego a la Guardia Civil, carteles, denuncias, búsquedas por el monte, cámaras, medios, televisión. España entera quedó atrapada en una angustia colectiva. Por primera vez, el horror se retransmitía en directo. Durante los siguientes días y luego semanas, los medios se volcaron con el caso. No era solo una desaparición, era un drama nacional. Las cámaras entraban a las casas de las familias, se mostraban los dormitorios de las chicas, sus fotos, sus cartas, sus dibujos, sus padres llorando, suplicando, buscando, pidiendo justicia, o al menos pistas. Nadie entendía cómo podían desaparecer 3 adolescentes en una carretera tan transitada sin que nadie viera nada más. Y entonces empezaron las primeras pistas, algunas fiables, otras absurdas, algunas aterradoras. Una pareja de delincuentes conocidos empezó a sonar en rumores de los investigadores. Uno de ellos, Miguel Ricard, el otro, Antonio Anglés, un joven extremadamente violento con antecedentes, huido de un centro de menores. La policía empezó a tirar del hilo, pero había contradicciones, declaraciones que no cuadraban,
informes forzados, días de silencio sin avances. Mientras tanto, los padres ya temían lo peor. No lo decían, pero lo sabían. El tiempo jugaba en contra. Cada día que pasaba, la esperanza era más frágil. Vecinos, familiares, voluntarios, Guardia Civil, todos buscaban. En campos, en casas abandonadas, en cunetas. El caso ocupaba portadas cada día, pero las pistas reales eran casi inexistentes. Y entonces, un giro. Un llamado anónimo, una zona concreta. Era el 27 de enero de 1993, exactamente 75 días después de la desaparición. Un apicultor de Tours, buscando miel entre colmenas abandonadas, vio algo raro junto a una mota de tierra, una manta. Al tirar de ella, emergieron los cuerpos de las 3 adolescentes, tendidos con signos de violencia y pozos de lubricantes en los ojos. La brutalidad heló al país. Se encontraron 26 impactos de bala en los coches, huellas recientes, ropa interior de las víctimas, todo entremezclado con silencio y muertos retratos. Los forenses llegaron, examen rígido, concluyeron agresión sexual, estrangulamiento, tortura y una violencia que jamás se liberó en la televisión. Fotogramas borrosos, sonidos de sirenas, cautela institucional. Pero la pregunta seguía. ¿Cómo llevaron ahí a 3 chicas en coche sin dejar rastro? La respuesta, un argumento perverso que nadie quiso decir en voz alta. La investigación apuntó a 2 nombres clave. Manchindel Ricard, condenado posteriormente, con antecedentes siniestras. Fue el primero en ser arrestado. Anglés, motivo de obsesión. Se fugó de forma sospechosa, mientras era buscado. Jamás se supo bien dónde se escondió, o si siquiera está muerto. Ambos vinculados a un auto misterioso, sexualidad violenta y con vínculos a círculos oscuros de pornografía y abuso. Ricard confesó, retrató con pavor esos instantes en aquella furgoneta. Abrumado, decía que él no sabía qué hacer, pero luego retiró parte de la declaración y la prensa empezó a hablar de incidencias legales, presiones, prebendas, sombra de encubrimiento institucional. Anglés desapareció del mapa en marzo de 1993. Desde entonces ha sido un fantasma de la justicia. Alcacer dominó informativos, realizaron más de 400 reportajes, programas sensacionalistas se debatían entre el respeto y la tragedia convertida en monótona programación nocturna. Se vendieron miles de libros, documentales, memorias, grabaciones robadas, declaraciones de conspiradores, un circo mediático a costa de 3 niñas violadas, torturadas y asesinadas. Pero había un precio. La verdad parecía esconderse tras titulares amarillos. Se acusaba a la juez de filtrar información, a los policías de manipular pruebas y a la política de callar lo que convenía. ¿Hubo poderosos implicados? ¿Quién bloqueó la investigación real? ¿Quién decidió que algunos secretos no salieran jamás a la luz? En 1997 arrancó el juicio. Ricard fue condenado a 170 años, pero quedó en libertad en 2013 por beneficios penitenciarios. Cumplió 21. Encontró trabajo, vivió discretamente, cuestionado por muchos. Anglés nunca fue encontrado. Su ausencia se convirtió en otro misterio. Murmuraban que huyó a Brasil, que murió en extrañas circunstancias, que vive en vano. Para las familias fue una condena doble, pérdida y otro velo de confusión al ver a sus agresores libres, en silencio o desaparecidos. 30 años después, seguimos con preguntas. ¿Estuvo solo? ¿Pragmadados? ¿Más implicado? ¿Lobrimado en tensión? Hologueles a finales de 2024. Surgieron iniciativas en redes para reabrir el caso. Documentales en Netflix, grupos de YouTube, podcasts con testigos nuevos. Y el fantasma de Anglés sigue sobrevolando.
30 años son suficientes, 30 años sin claridad, 30 años que he reflejado aquí para ti. Pero tú puedes decidir